ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes. Ayer a la mañana, el sábado por la mañana creo que fue, que estaba temprano solo, como casi siempre, las mañanas me desvelo, me levanto, me despierto temprano y ya después no puedo dormirme, así que salí con la Biblia a un patio que hay acá en la casa, un patio de luz, y comencé a leer el libro de Judas, la carta de Judas, es cortita, son un par de versículos, y de pronto algunos pensamientos vinieron a mi mente y empecé a escribir, y luego le di un poco más de forma. Y bueno, una hermana corrigió una palabra porque estaba con el corrector ese automático y alguna palabra me salió bien, y salió así una reflexión el día sábado, que la hice primero para el grupo de hombres y luego la fuimos pasando, y tenía que ver con una mirada que tengo yo como pastor, y muchos más, los que hemos estudiado la historia del cristianismo, sabemos cómo ha sido la lucha de los cristianos. Y yo cité en esa reflexión lo que fue la anterreforma, o el periodo antes de la reforma protestante como se la conoce, y las famosas tesis de Martín Lutero, que no solo referían a la reforma teológica, que era lo más importante para Martín Lutero, sino tenían que ver con dos temas más, que tenían que ver con la fe cristiana, porque la corrupción del clero de entonces molestaba a los verdaderos cristianos, y también la explotación de los campesinos por parte de los terratenientes, los príncipes y los nobles, y todos los que tuvieran tierra por aquellos días, y como se explotaba a los campesinos allá en los campos de la antigua Europa, Martín Lutero también habla contra eso. Entonces se levantaron, si usted alguna vez leyó o estudió la historia de la Reforma, va a ver que se levantaron muchos sectores por las famosas tesis de Martín Lutero, y yo puse como reflexión final que de alguna manera la Iglesia a lo largo de la historia ha concebido no solo las prácticas espirituales dentro de los templos, sino esta lucha fuera de los templos. Y también cité en esa reflexión que yo veo como dos miradas del Evangelio, alguna que es completa, según entendemos nosotros, y otra mirada que es parcial, que tiene que ver con la propagación del bien, dije yo, de la salvación por la fe, del amor de Dios, de su gracia, y propagar el mundo con esas verdades. Pero también el Evangelio, la Iglesia cristiana, ha sido la contención o la lucha contra el mal. Y estas dos cosas deben ir a la par allí. Yo mencioné a algunos cristianos que no pueden concebir este aspecto del Evangelio y solo se quedan con el amor y la gracia. Y yo siempre uso el mismo ejemplo porque para mí es bien contundente, ¿no? Sí. Juan el Bautista hubiese cantado coritos en la iglesia, yo creo que Herodes no se hubiese molestado. Es más, hasta creo que hubiese comprado, ¿viste cómo hacen a veces los gobernantes que donan a las iglesias? Le hubiese donado un proyector y un equipo de audio para que canten coritos adentro del templo. Lo que le molestó a Herodes es que le decía que algo que él estaba haciendo no concordaba con las verdades de Dios. Eso le decía. Que la mujer que tenía, mire, hasta podríamos pensar que era una cuestión personal, matrimonial de este gobernante. ¿Qué tenía que decirle Juan el Bautista? Bueno, pero la verdad que los profetas han concebido siempre, y el Evangelio así se ha concebido: la propagación del bien, la lucha contra el mal; la propagación del amor, la denuncia del pecado. Y así a lo largo de la historia los profetas no los mataron, como dice por ahí el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No los mataban porque simplemente rendían culto a Dios, sino que les tocaba en sus oráculos, en sus mensajes, denunciar el pecado de los reyes. En este caso que eran sus gobernantes, ¿no? Porque se gobernaban mediante monarquía, y tenían como deber los profetas denunciar los pecados de aquellos reyes o gobernantes, y por eso luego eran perseguidos, maltratados y en algunos casos ejecutados. Así que esa concepción, esa cosmovisión, como se dice, del Evangelio, es muy importante en este tiempo, porque la verdad es, como siempre digo, la iglesia ya está diseñada. No tenemos que decir, a mí me parece que no, o a mí me parece que sí. Debiéramos decir, está en la palabra de Dios, así dice Dios, o no, así no lo dice Dios, en todo caso cuando tenemos disidencia. Porque no es lo que a vos te parezca, o a mí me parezca, o a nosotros nos parezca, sino lo que está revelado en su palabra para la iglesia cristiana y cómo la iglesia está diseñada. Y la verdad
que en este tiempo he observado mucho. Las naciones del mundo, algunos personajes influyentes, la élite mundial, el establishment mundial, los medios de comunicación, los mensajes que van bajando, algunas leyes que van apareciendo en los distintos países, y nuestra querida Argentina no está eximida de ello. Y esto me ha llevado últimamente al estudio y a la reflexión de lo que debemos hacer como iglesia cuando el Estado, en cualquiera de sus formas, de alguna manera desafía las convicciones de los creyentes, o desafía en nuestro caso la convicción de los cristianos, y cómo la palabra de Dios trata esta cuestión. Y de alguna manera también voy a abrir mi corazón, voy a decir cosas personales, estrictamente personales, a la luz de la palabra, pero que son mis posturas personales. Y bueno, esas cosas si quieren no las compartan, pero de lo que dice la Biblia sí estamos obligados a pensar de la misma manera y enfocar nuestro pensamiento a la luz de la palabra del Señor. Titulé este sermón, esta reflexión, cuando el Estado desafía las convicciones, o cuando el Estado desafía mis convicciones. Yo soy pacífico, soy mediador en muchos casos, me gusta mucho la conciliación, la reconciliación, y cuando me siento agraviado, como con los dichos de la directora del INADI, que por defender las dos vidas somos fanáticos religiosos, el fanatismo no piensa, el fanatismo es alguien que está enajenado, y en absoluto nosotros estamos enajenados en la defensa de las dos vidas. Hemos dado argumentos científicos, argumentos biológicos, argumentos jurídicos y argumentos éticos y morales, y también los religiosos, porque no los negamos, porque pensamos de este modo a la luz de la palabra de Dios. Pero no solamente hemos dado argumentos religiosos, como te dije, hemos dado todos los demás argumentos. Así que también en esta semana personalmente, y como yo muchos más, nos hemos sentido agraviados de que quien debe velar porque no se violenten o no se a las personas por sus credos, dice así la Constitución, ni por su credo, ni por la raza, ni por el color de piel, ni las elecciones sexuales, y la que debe velar porque para que eso no pase, de pronto discrimina a los cristianos o a los religiosos en general por sus posiciones. Así que hemos hecho lo que debemos hacer como ciudadanos argentinos que somos, porque además de ser ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos argentinos, votamos acá, pagamos nuestros impuestos acá y también defendemos nuestros derechos acá en esta tierra, aunque sabemos que nuestra mayor defensa dará el Señor, ahora y después. Pero nosotros hacemos ejercicio de nuestros derechos también en esta tierra, y eso es lo que hacemos. Así que una persona que milita, y yo podría decir en contrasentido de lo que ella dijo, una fanática militante de su ideología, no debería estar al frente de organismos estatales, deben representar a todos. Así que yo hubiese estado en esa mesa, así le contestaba a esta mujer que debe militar, por supuesto, lo que quiera militar, pero no en los organismos oficiales que deben garantizar los derechos de todos, incluidos nosotros que no pensamos absolutamente como ella, pero ella en su lugar tiene que respetar y hacer valer nuestros derechos también. Pero bueno, esto dicho al pasar, te dije que iba a abrir mi corazón y viste, lo abro. Después está lo que dice la Biblia, pero esto es lo que yo pienso y también te lo comparto. En Hechos capítulo 17 tiene que ver cómo algunos concebían el cristianismo, este camino que habían empezado a enseñar los apóstoles, y cómo algunos concebían ese movimiento cristiano y lo definen de esta manera. Mirá, porque es muy interesante. A lo mejor no conozcas este versículo, te invito a que vayas hasta allá, que agarres tu Biblia, capítulo 17 del libro de los Hechos, y vamos a ver dos textos ahí que tenían que ver cómo ellos concebían el movimiento cristiano, el cristianismo, cómo llegaba a los no cristianos esta idea de la gente esta que estaba con estos mensajes, que para algunos el mensaje del Evangelio era un mensaje perturbador. Escúchame, para algunos ya hace tiempo el mensaje del Evangelio era un mensaje perturbador. Por eso primero lo persigue el Sanedrín a la iglesia, y luego la persigue el propio Imperio Romano, es decir, toda la expresión del poder de aquellos días persiguiendo a un minúsculo grupo de cristianos, equivocados que estaban, porque no era un minúsculo grupo de cristianos, sino más bien la poderosa iglesia del Señor Jesucristo. Y osó el Imperio Romano ir contra la iglesia, y siempre lo digo esto como frase: el Imperio Romano desapareció y la iglesia acá estamos. Y la iglesia acá estamos. El Imperio Romano que osó desafiar a la iglesia desapareció y la iglesia acá estamos. Pero mire cómo concebían ellos al cristianismo. En Tesalónica, por lo menos. Dije el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 6.
Y no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Los trajeron así a la rastra y gritando. ¿Y qué gritaban estas personas? Estos son los que trastornan. Léelo por favor en tu casa. Hablando de los cristianos. Estos son los que trastornan el mundo entero y han venido también acá. Es como decir, qué desgracia tenemos. Estos que están trastornando el mundo nos han caído en la ciudad y allá llevan a los apóstoles delante de las autoridades para que vean qué iban a hacer con esos trastornadores, según ellos. En el capítulo 28, ya terminando este libro maravilloso, el libro de los Hechos, capítulo 28, se refieren a los judíos que estaban en Roma, acerca del cristianismo también. Capítulo 28 y verso 22. Pero querríamos oír de ti, le dicen a Pablo, lo que piensas, porque de esta secta, hablando del cristianismo según su interpretación, de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hablando de la iglesia. Lee esos versículos, por favor. ¿Vos que creés que el evangelio es paz y amor y todo eso? Bueno, no. Los que concebían el cristianismo por aquel entonces decían, la verdad que están trastornando a la gente. Y por otro lado dice, mirá, todos están en contra. Se había propagado de tal manera el evangelio por aquellos días. Y era tan complicado para el posicionamiento ideológico de algunos entonces que veían en la iglesia de Cristo una amenaza. Veían a la iglesia de Cristo quienes venían a trastornar ese mundo como ellos lo concebían. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la verdad que es bastante viejo lo que uno estudia cuando el Estado desafía las convicciones de los cristianos. La verdad que lo que hemos estudiado en la historia del cristianismo no nos sorprende en absoluto. A lo sumo entendemos que estamos ante un tiempo nuevo. Pero no que este tiempo para nosotros, en nuestra generación me refiero, pero no que esto ya no haya pasado. Siempre pasó y hasta que estemos en esta tierra y Cristo nos venga a buscar, seguirá estando. El punto es, como titulo en el sermón, ¿qué vamos a hacer cuando el Estado desafía nuestras convicciones? Acompáñenme ahora al libro de los Hechos también, que hay algo interesante ahí. Hay algo muy interesante. El libro de los Hechos, pero el capítulo 12. En el capítulo 12 dice, versículo 1, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y Herodes, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Escuchaste? Esto es algo interesante para el análisis. El poder político de entonces había tomado preso a Jacobo y lo había ejecutado. Porque veían la amenaza del mensaje de Cristo como el Señor. Pero luego agrega algo, Lucas, que en las otras versiones no, los otros textos que te leí nos dice que, y la gente, le había gustado lo de haber matado a Jacobo por sus convicciones religiosas. Le había gustado decir que el Estado estaba matando a las personas, persiguiendo y matando, y tenía adeptos, tenía adherentes. Entonces yo miro las noticias, miro los debates, miro los posicionamientos y digo, hay mucha gente que celebra el ataque y la persecución a los cristianos. Hay mucha gente que parece muy moderada, que tienen traje Armani, digo yo, y corbatas caras, pero hay mucha miseria en su interior. Y hay mucho prejuicio, y hay mucha condena. Y mucha persecución que, aunque no la llevan a cabo ellos, porque por la posición que ocupan o su moderación al hablar, por ahí no se lo permiten, pero que celebran que otro lo haga. Había un montón de judíos que dijeron, vino bien que maten a este personaje, había que sacarlo de circulación. Entonces Herodes dijo, bueno, pero esta postura tiene adhesiones, así que vamos también por Pedro. Y usted conoce la historia, que Pedro fue liberado de manera extraordinaria por una intervención del Señor. Ahora usted va a hablar en este tiempo, va a escuchar hablar, o está escuchando hablar mucho del Estado laico. Todos coincidimos en esa postura porque tiene que ver con que el Estado no financie credos, porque en un Estado, como dije, como nos pertenece a todos, la verdad que hay un montón de credos. Si van a financiar a uno, debieran financiar a otros. Pero otra cosa es el ateísmo de Estado. Una cosa es el Estado laico,
y otro es el ateísmo de Estado, porque el Estado laico dice, yo no financio a nadie, respeto a todos, cada cual tenga su creencia, propáguenla como dice nuestra Constitución, publíquenla, pero yo no lo financio, ni tengo nada que ver con eso. Otra cosa es el ateísmo de Estado, porque el ateísmo de Estado empieza a perseguir a los ciudadanos por sus convicciones religiosas. Y yo veo que está pasando más esto que lo primero. Con lo primero todos coincidimos, pero hay un montón de países que son muy famosos. Yo lo dije la otra vez, cuando quemaban iglesias en China, que no las quemaban en el siglo pasado. Ahora quemaron templos, derribaron templos y lo quemaron, y yo lo puse en el Facebook. Y yo a veces lo pongo a adrede para ver cuántos cristianos adhieren a eso. O cómo le resulta a los cristianos, cómo leen que en otras partes de la tierra, en este siglo XXI, ¿no? En medio de la modernización y la apertura y la globalización y la no discriminación y la pluralidad de voces y la pluralidad de conceptos y todo eso, como algún gobierno, y ni más ni menos el gobierno chino, que es un gobierno muy conocido, que tiene inversiones en todo el mundo, inclusive en la Argentina, persigue a los cristianos ahora y quema los templos ahora. En este régimen del señor que está presidiendo. Una cosa es el Estado laico, otra cosa es el ateísmo de Estado, porque entonces el Estado se pone a perseguir a sus ciudadanos según sus convicciones y no lo deja expresarlos libremente. Se han encontrado ahora los que avanzan con estas doctrinas, teorías e ideologías que uno ve todo el tiempo, se han encontrado con un gran escollo, y el escollo es el cristianismo, es la Iglesia de Dios, como lo ha sido siempre. Han querido avanzar con algunas ideas que van contra el diseño de Dios y allí aparecen los cristianos. Aparecían los cristianos de antaño, aparecemos los cristianos ahora y aparecerán las generaciones que sigan, porque la verdad que ha sido siempre así. El cristianismo ha sido un freno para el avance del mal. Hay posturas, hay gobiernos que tienen mentores o padres ideológicos, puse yo, o padres intelectuales que han dicho cosas que hay que prestar atención, como el comunismo, que sus ideólogos intelectuales dijeron que la religión era el opio del mundo. Usted recordará, si es un lector. O Nietzsche, que es un filósofo, también decía, Dios está muerto, la religión es la causa de todos los males. Y eso se propaga en nuestras universidades. Yo a veces he puesto por alguna vez mi estado que la universidad debiera garantizar la neutralidad, porque van nuestros jóvenes también que tienen otras convicciones a esas escuelas que bancamos entre todos. Discúlpenme el término que es medio puebleril, pero pagamos con nuestros impuestos a la universidad donde van todos, los que creen así y los que creen de otra manera. Han prohibido hablar de Dios, yo puse también una vez un estado, han prohibido hablar de Dios en nuestras escuelas y universidades, pero no prohíben hablar contra de Dios. Han prohibido hablar de la religión a favor, aclaro yo, porque en contra, la verdad que hablan todo el tiempo y van quemando la cabeza, yo quemando desde mi punto de vista, ellos creerán que no, van quemando la cabeza de nuestros jóvenes y adolescentes. Porque como dije, en nuestras escuelas que financiamos todos nosotros nuestros impuestos, en las públicas me refiero, se dice no se puede hablar de religión. Mentira, digo yo. No se puede hablar a favor. En contra, se puede hablar todo lo que se quiera. Está prohibido Cristo, está prohibida la Biblia, pero no Marx, que habla en contra de la religión todo el tiempo y de Cristo. Por favor. Por favor, yo no los dejo ni terminar la frase cuando me dicen, no, porque en la escuela no se habla de religión. Mentira. No se puede hablar a favor. En contra se puede hablar todo lo que se quiera. Entonces digo, ¿hablamos de conceptos religiosos en la escuela o no lo hablamos? Usted va a ver en este tiempo que se ataca el diseño de Dios. El diseño de familia, el diseño de hombre, la cosmovisión que tenemos, porque pretenden ir estos que hablan de diversidad y de pluralidad a una mirada única, a una concepción única del ser humano. Y si vos decís, no, el ser humano según nosotros es otra cosa, discriminan, atacan, condenan. Entonces pregunto yo, ¿y dónde está la pluralidad que promueven? Y la diversidad que promueven, si en el pensamiento de ellos no está el nuestro, como plural, como parte de ese pensamiento. Vemos un ataque a la familia, decimos nosotros, como está concebida en la palabra de Dios, en el diseño bíblico. Entonces ahora, si hablas de familia, según ellos tenés que hablar de todo tipo de familia. Habíamos hecho una manifestación, usted recordará cuando querían sacar el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral y salimos a la calle bajo un lema, con mis hijos no te metas.
Ustedes recordarán porque fue hace un tiempo atrás. Entonces recuerdo una charla que tuve con una autoridad educativa de la ciudad, me acompañó el hermano Pablo Chechuri, que si está por ahí mirando va a dar fe de esa conversación, porque además quedó un acta. Y deslizó, porque teníamos buena relación y respetuosa, deslizó que por ahí en nuestro cartel, que tiene una pareja o una familia tradicional, padre, madre, hijos, estábamos discriminando. Y yo dije, no te equivoques. Discriminar sería que yo ponga una pareja de otro tipo, como una homosexual, y la tache. Yo estoy promoviendo lo que son mis convicciones, no estoy yendo en contra del otro. Yo estoy promoviendo como concibo yo según la Biblia y mis convicciones religiosas consagradas en la Constitución Nacional como debe ser la familia. Y hago un cartel conforme a mis convicciones. Yo no voy en contra de las otras. Hicimos un acta ahí. Le hablamos de censura. Digo otras cosas porque por ahí cuando me malentono, Pablo después dice, mira lo que le dijiste. ¿Por qué dije que no iba a pedir perdón por ser, no dije otra cosa, por ser varón heterosexual y estar casado? Porque parecería ser que tenemos que pedir disculpas. Acá está el director ahí, bueno, el director va a dar fe de las cosas que dijimos ese día ahí. ¿Por qué? Porque se ataca a la familia. Parece ser que no se puede decir que yo estoy felizmente casado, que tengo 30 años y acabo 25, porque algunos se cuentan. Por eso te digo, una cosa es el Estado laico con la que yo coincido por lo menos, y otra cosa es el ateísmo de Estado, que desde el Estado me ataquen por mis convicciones y me censuren por mis convicciones y no pueda publicar yo mis convicciones como lo dice la Constitución Nacional. Entonces pensé en Daniel, que Daniel no la pasó bien, precisamente por eso, por defender sus convicciones ante un Estado que evidentemente lo persiguió por sus convicciones. Daniel capítulo 3. Se me perdió Daniel, acá apareció. En el capítulo 3 y versículo 12. Entonces algunos varones judíos, los cuales pusiste, le vienen a notar al reino, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Allá fueron a decirle, mira, esto tiene otras convicciones religiosas, ¿qué vas a hacer con ellos? Están trabajando para tu reino y no te respetan. Daniel capítulo 3 y verso 12. Están trabajando para tu reino y no te respetan. Las convicciones religiosas de Daniel y sus amigos empezaron a molestarle al rey. Daniel capítulo 3 verso 12, ¿encontraron? ¿O no encontraron Daniel todavía? No, 3. 3, versículo 2. ¿Y qué dije yo? Ah, entendí 13. Ah, no, 13 no debe tener Daniel, me parece. No tiene. Claro, te metiste a la profeta menor. Muy bien. Decía que empezaron a molestar las convicciones religiosas. Luego de una intervención milagrosa en la vida de Daniel, estos habían sido puestos en lugares importantes del reino. Y ahora van y le dice al rey, esos que pusiste son hebreos, tienen otros dioses, no te respetan a vos. Ni respetan la estatua que vos hiciste. Y ahí estaba la duda o la lucha que Daniel tenía que presentar junto con sus amigos. Pero ellos tenían que tomar una posición ante eso. El Estado babilónico estaba desafiando sus convicciones. Le estaba diciendo, me molesta que hagas esto. No que los otros tuvieran las estatuas, que las pudieran tener, no le molestaba eso. Le molestaba que ellos adorasen a otro Dios. Por eso insisto con la expresión, porque es muy importante, y espero que te quede en la retina y en la memoria y te la acuerdes. Una cosa es el Estado laico, otra cosa es el ateísmo Estado. Porque acá están persiguiendo por sus convicciones religiosas. No que le molestaba que los otros fueran, sino que él no iba, por eso se molestaban. Y ellos contestaron. Capítulo 3, pero versículos 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepas, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquellos se pusieron de acuerdo, porque era mucho más importante para ellos no ceder ante la presión del imperio o del reino que los gobernaba, unidos, en un mismo sentir. Por eso te digo lo que te digo, porque yo pongo una iglesia quemada, no sé qué te corre por las venas, pero no es que la quemaron solo en Chile, en China, también en Chile. Y vos te preguntarás, ¿y cuál es? ¿Qué hay de fondo? Si reclaman tierras y cosas, ¿por qué la iglesia?
el que trae esa filosofía, la matriz de esa filosofía, va en contra de Dios y del diseño de Dios. Y la iglesia es un problema. La iglesia es un problema para muchos. Ellos se mantuvieron unidos. Mirá, para mí, gobierne quien gobierne, si atacan la iglesia del Señor, son mis enemigos. Te abro el corazón. En cualquier país que sea, atacan la iglesia del Señor y son mis enemigos, cualquiera que sea. Si se arrepienten como Dios, los perdona, yo también los perdono, pero mientras estén en esa actitud son mis enemigos. Yo no puedo hacer alianza con los que van en contra de mis hermanos. De ninguna índole. Yo no la hago. Estaba escuchando a mi hija el otro día, lo comenté por ahí, te dije que iba a abrir el corazón, ¿viste? Todo esto sin querer sacarlo, quédate con el sermón de la palabra de Dios. Pero hablando con mi hija que está estudiando trabajadora social, le hablaban de, se ve que se quedó con, a mi modo de ver, se quedó la docente con material un tanto viejo de lo que es el imperialismo y la influencia imperial, y sacó las marcas, Nike y todas las marcas que vienen de Estados Unidos, y le digo a mi hija, ¿vos sabías que en el sur de Argentina hay una base militar china? Más imperialismo que eso en nuestro territorio nacional y que nadie puede entrar y que no se sabe qué hacen ahí ni cómo están ahí porque no hay mucha información y cuando se pregunta no se contesta. Repito, en cualquier tierra, el Señor, son mis enemigos. Te lo digo así con esta franqueza. Si usted me conoce a mí sabe que no soy ni altanero ni de pelear, soy más pacífico y conciliador, excepto que cambien a mis hermanos. Excepto que quemen los lugares de culto. Entonces me constituye un enemigo. No necesito. Lo segundo, además de mantenerse unidos, y yo te pregunto, iglesia, ¿estás unida a estas verdades? ¿Estás unido a estos acontecimientos? ¿O tenés simpatía por el gobierno o a cualquier otro que persigue cristianos? ¿O los intereses económicos, que yo creo que es lo que prevalece? No, pero no te va a tirar con eso, que tienen inversiones por todos lados. ¿A mí qué? ¿A mí qué? La verdad que como el financiamiento del reino de los cielos y de los cristianos proviene del Señor, la verdad que a mí no me interesa en absoluto. Sean del norte o sean de oriente, me da igual. Si persiguen a los cristianos, me da igual. Decía que se mantuvieron unidos. Segundo, se mantuvieron determinados. Eran jóvenes, dice la pastora, que me acota parte del sermón. Eran jóvenes, pero estaban determinados, sabían bien lo que querían y lo que no querían. Nunca iban a adorar, por más que perdieran trabajo, que perdieran la vida, no iban a adorar a otros dioses que no sea su Dios. No iban a renunciar a sus convicciones por la presión, no iban a renunciar a sus convicciones. Y yo me pregunto, si la iglesia está tan determinada o por los intereses cualquiera sea, van cediendo a las presiones. Y te dicen retrógrado, vos decís, ay, no quiero que me digan eso, entonces vamos pidiendo disculpas por ser cristianos. Yo la verdad que no las pido. Ni por ser cristiano, ni por estar casado, ni ser heterosexual, no las pido las disculpas. Amén. Ellos estaban determinados. Esta es nuestra fe, esta es nuestra postura y acá no nos movemos. Tenían un desprecio por las consecuencias que me llama la atención. No nos importa qué vaya a pasar. Así vamos a seguir nosotros. Y no que estaban calculando, y si me quedo sin trabajo, y qué van a decir, y si mi familia no me ve, y después si no me saludan, y si me ponen algo en las redes. No me interesa. La verdad, el que me quiere eliminar, que me elimine. El que no me quiere escuchar, que no me escuche. Pero la verdad, este desprecio por las consecuencias me llama la atención. Me inspira. Iban a perderlo todo, hasta la vida. No interesa. Dispuestos a morir por sus convicciones. Los cristianos no matamos a nadie. Alguna vez leí esta frase, me gustó. No es mía, pero me gustó. Y si supiera quién la dijo, te diría el autor. Pero me gustó, la dice propia. Los cristianos no matamos a nadie, pero morimos por nuestras convicciones. No matamos a nadie, pero morimos por nuestras convicciones. En el libro de los Hechos también, pero capítulo 22, versículos 25 al 29, hay una lucha que es natural, que tenemos que hacer los cristianos y ciudadanos argentinos. Hay una lucha que es natural. Es la lucha que planteó el apóstol Pablo apelando a sus derechos como ciudadanos. Lo estaban azotando y dice, no, yo soy ciudadano romano, no me podés azotar sin un juicio. Cuando el que lo estaba azotando se enteró, dice, yo he pagado por ser ciudadano, y entonces ordenó que no le peguen más.
Los cristianos a veces desconocemos nuestros derechos. Acá en Argentina, por eso existe la Constitución, que consagra las convenciones religiosas. Y por eso que todo el que ataca a uno por lo que cree, vamos a seguirlo denunciando por todos lados, por las redes, por la vida. Firmamos la cartita, la mandamos, lo diríamos por todo lugar, porque estamos seguros de cuáles son nuestros derechos como ciudadanos argentinos. No somos marginales de una sociedad. No, estos son religiosos que no opinen. No, estos son religiosos que queden afuera. No. No. Porque pagamos nuestros impuestos acá. Y bien caros que son. Y si está la contadora Valeria ahí que me paga las cosas mías, o por lo menos me hacen las boletas, ¿sabe? Bien caros que son acá. Y los pagamos. No somos marginales. Somos ciudadanos argentinos como todos los demás y tenemos derechos como todos los demás. Así que hay una lucha que para mí es bien natural, que tiene que ver con nuestras convicciones que están consagradas en la Constitución Nacional. No solo profesarlas, dice la Constitución, sino publicarlas. Y lo decimos. No solo profesarlas para mí, en el templo, escondido, porque ¿se acuerdan lo que dijo Pichetto en el primer debate del aborto? Quédense en la iglesia. No, Pichetto y cualquier otro. Yo porque lo dijo, se equivoca. Porque si lo único que quiere de los ciudadanos creyentes de Argentina es que paguemos los impuestos, está equivocado. Porque además de pagar los impuestos vamos a hablar, vamos a incidir y vamos a hacer que se respeten nuestros derechos. Lo segundo, que el Estado nos pertenece a todos. Como dije recién, no somos marginales. El Estado nos pertenece a todos. Y como ciudadanos argentinos vamos a reclamar por eso. Hacer ver la diferencia entre el Estado laico y el ateísmo de Estado. Y hacérsenos notar. Me estás persiguiendo por mis convicciones religiosas. No estás hablando de Estado laico, con las cosas que coincido. Estás atacándome por mis convicciones, debiendo garantizar mis derechos. Apelar a la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución también. Apelar a esa libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución. Gracias a Dios todavía no tenemos un gobierno autoritario y totalitario que puede imponernos cómo vivir, ni cómo pensar, ni en qué cosa creer o qué cosa publicar o no. Mientras no sean ofensivas. Pero, hoy publiqué esta mañana, posteé algo que había visto ahí en el Facebook, donde un pastor, dando un mensaje en Estados Unidos, fue censurado por una de las redes, creo que es Facebook, por considerar un discurso de odio. Eso es bien peligroso, yo lo puse hoy, es un peligro que 4 o 5 personas definan lo que es un discurso de odio y lo que no es un discurso de odio. Digo esto porque en Argentina hay un organismo que lo están creando, pero está resistido, porque algunos le apuntan al periodismo. Nodio se llama. Esto está pasando en Argentina ahora y con este gobierno. Discúlpenme los adherentes, pero es así. El punto es que hay 4 o 5 personas que van a decidir qué sería un discurso de odio. ¿Qué sería un posteo de odio? Y si por decir que tal o cual cosa es pecado te tildan de discurso odiador. Entonces dije yo, sin agraviar y sin ofender, pero claro, si del otro lado te dicen que eso que decís es agraviante y ofensivo, entonces el mensaje de Cristo va a ser condicionado, censurado. En algunos países, digo esto porque está pasando, en algunos países, ya voy terminando, qué sermón hoy, en algunos países, esto va grabado y después lo vamos a pasar por YouTube, así que espero que muchos lo escuchen. En algunos países están cuestionando hablar de conversión. A los cristianos le dicen eso. Usted no puede hablar de que la persona se tiene que convertir porque es ofensivo para la persona. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Viste? Le vamos a cantar corito, el amor de Dios es maravilloso, encerrado en nuestros templos. Pero cuando le digas a alguien te tenés que convertir de tus caminos, con esta filosofía, preste atención a lo que digo, googleelo, búsquelo, esté atento, abra los ojos, mire la sociedad mundial y la Argentina, y usted va a ver cómo esto que yo le acabo de dar ahora, que a lo mejor era nuevo, lo conocía, empieza a aparecer como a mostrarse detrás de algunas manifestaciones, de algunas palabras del establishment mundial, de la élite mundial, empiezan a ver esas teorías de vida, filosóficas, ideológicas, que empiezan a cuestionar el cristianismo. En algunos países dicen, no hablen de conversión, es ofensivo para la persona. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Mi hija me preguntó de qué iba a hablar esta tarde, como para buscar una canción. a menos que los poetas cristianos contemporáneos se estén inspirando en las cosas que están pasando, no hay alguna canción medio vieja que refiere. Hay muchas canciones nuevas
Hoy escuché un rap de Axel... No, de Alex Zurdo. Alex Zurdo, que me gustó la letra. Y la música también, pero me gustó lo que dice. Termino con esto. El Estado está desafiando nuestras convicciones y hasta si vos querés preguntátelo, ¿el Estado está desafiando mis convicciones? En mi caso es afirmativo, yo digo que sí. Mi pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Yo tengo muy claro qué hago yo. Yo te pregunto a vos, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ser como esos jóvenes que dijeron, lo perdemos todo, no importa? Un desprecio por las consecuencias que es inspirador. Trabajo, ¿viste? La vida, no nos interesa. O no, a veces en las redes me ponen, me dicen, a ver si pierdo alguno. El Estado desafía nuestras convicciones. ¿Qué vamos a hacer? Si todo esto algún día termina, yo seré el primer predicador en decir, miren, esto terminó. Y lo que yo fui viendo y describiendo no se cristalizó, no se llevó a cabo y quedó todo en la intención de algunos. No me parece, pero sigo observando, sigo informándome y oro al Señor para que la iglesia pueda mantenerse unida. Porque de aquellos jóvenes que estaban en Babilonia, no hubo uno que dijo, vamos a morir, no importa la consecuencia, y dos que no. Todos a una dijeron, van contra nuestras convicciones. Y todos como un solo cuerpo se posicionaron. Yo veo algunos cristianos hoy que van nadando para aquí y para allá. Por eso el mensaje de hoy. ¿Nos podremos mantener unidos en nuestras convicciones? Podemos demostrarle al Estado, cualquiera sea el gobierno, al Estado argentino, cualquiera sea el gobierno, que nuestras convicciones son irrenunciables. Podremos mostrarnos así. Podemos mostrarnos como este joven, con ese desprecio por las consecuencias. No interesa. No vamos a mover nuestras convicciones, por más que nos toque perder e incluso la vida. Así que hay un llamado, hermanos queridos, a la iglesia cristiana del siglo XXI. Yo cuando estudié la historia del cristianismo, confieso, estaba Atanasio, ahora me he olvidado algunos nombres porque eran nombres tan raros, pero me acuerdo de Atanasio, un apologista, cómo defendía la verdad de Dios. Y cómo iban a los concilios bajo presión, bajo amenaza, arriesgando la vida, y ahí estaban. Yo decía, ay, qué lindo haber vivido ese tiempo y defender la verdad de Dios más. Miro hoy la actualidad y no sé si no vamos a tener que levantarnos como varios, como Atanasio y tantos otros, a defender la verdad del Señor. Vamos a orar, no sé qué vamos a cantar. Aunque un ejército acampe contra mí, ya salió la hermana de la alabanza. Muy bien, si pegamos la nota, estamos remunerados con nota y todo. Bueno, vamos a orar al Señor. Amados hermanos, usted que me conoce sabe que no somos de ir por la vida peleándonos, al contrario. Mi personalidad y hasta mi formación cristiana es más de conciliar y de bajar los ánimos, pero la verdad que cuando veo que es atacada la iglesia del Señor, que son quemados los templos, yo no puedo quedar. No sé si será la sangre por las venas o el Espíritu de Dios que me arde en el pecho, alguna cosa hace que yo diga no, así no, y me involucro, en la medida que puedo, en el lugar que estoy, me involucro. Espero que usted haga lo mismo y podamos mantenernos unidos en estas verdades. Oramos a Dios. Padre bueno, en esta tarde te damos las gracias por este tiempo compartido. Señor, estos mensajes que son extraños, o por lo menos no muy conocidos y de lo que uno no habla todo el tiempo, pero pudimos ver allá en el libro de los Hechos que la iglesia original, la iglesia primitiva, causaba trastornos, causaba molestias, que para muchos era un problema que se hubiese propagado en el imperio. Y los perseguían, algunos lo mataban, otros festejaban que matasen a los cristianos. Y vemos nuestra realidad, a veces un poco alejada de aquella barbarie, pero no sé si tan lejos de algunos posicionamientos. A lo mejor se hacen las cosas más delicadamente, con más diplomacia, pero la persecución más ideológica, psicológica. Pero como dije, en nuestras escuelas prohíben hablar de Cristo, pero no de la antirreligión. De eso se adoctrina a nuestros jóvenes todo el tiempo.
Por eso, amado Señor, escuelas, como dije, que financiamos todos por otra parte. Por eso, Señor, te ruego que tú despiertes a la iglesia, despiertes a los cristianos, que este sermón ayude a eso, aunque se ocupen y se preocupen por averiguar todas las cosas que uno dice, pero que puedan posicionarte como aquellos jóvenes en Babilonia, seguros, unidos, determinados, con un desprecio por las consecuencias que inspira, y marchar según nuestras convicciones, todavía consagrada en nuestra Constitución Nacional. Que aprendamos, como dije también, a dar una lucha desde el plano natural, porque no somos marginales, somos ciudadanos argentinos con las obligaciones y los derechos que nos asisten, derechos que vamos a hacer valer. Por eso, amado Señor, levanta tu iglesia en este tiempo, levanta tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Digo de nuevo, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sal.